Michael o Michael Rondón, no sé cómo se pronuncia, lo siento, me pregunta, dice, el candidato Petro tiene propuestas socialdemócratas, pero lamentablemente no sabemos con certeza si es un demagogo. Pues mira, es que el problema es ese que no lo sabemos nunca con los políticos que no han estado en el poder. Pero, y por lo poco que me he enterado, que no he tenido tiempo de enterarme de Colombia, y lo siento con todos mis amigos colombianos, con todos los que nos ven, pero la opción no es muy agradable, o sea que básicamente tienes que jugártela. Siempre se vota por lo menos malo. El que esté esperando el candidato perfecto, que sea simpático, guapo, alto, honrado, que no haya mentido nunca, que nunca se haya enojado con alguien, que nunca se haya comportado de manera desagradable, que nunca haya bebido o nunca haya fumado, que sea un dechado de virtudes, quien está esperando a ese candidato para votar por él, me va a morir esperando. Se va a morir esperando, porque no, los candidatos y los políticos son seres humanos y tienen todas las virtudes y defectos de los seres humanos. Tú lo que haces es comparar virtudes y defectos y dices, pues voy a votar por el menos malo, por el que parece menos malo. Y esa es la gran ventaja de la democracia, que si te equivocas lo puedes echar. A Putin no lo pueden echar. A Kim Jong-un no lo pueden echar. A Ortega no lo pueden echar. A los reyes es muy difícil echarlos. A los reyes que tienen poder, ¿no? Cada vez que hablo de reyes me salen con el rey de España. El rey de España no tiene ningún poder, es un jarrón chino, es un símbolo. No ejerce el poder. Pero cuando tienes un rey que ejerce el poder, como puede ser el rey de Tailandia o el rey de... no me acuerdo ahora quién tiene monarquía, porque todavía hay monarquías absolutas en este mundo y ahora no me acuerdo de ellas. Pero a esos no los puedes quitar, ¿no? Salvo que alguien los mate. Pero eso lo tienes para siempre. Y esa es la maravilla de la democracia. Yo creo que si enfrenta Colombia el asunto de que tiene un candidato malísimo y otro candidato que igual no es tan malo, y además tiene propuestas socialdemócratas, aunque según me han dicho también tiene chiflados de la izquierda Feng Shui, tenemos que cargar con ellos. Son los hijos tontos de la familia, son los primos que no dan para más. Pero ni modo. A veces se nos cuelan. Aún así, yo creo que valdría la pena intentarlo. Total, si no funciona siempre lo puedes echar mientras mantengas la democracia. En el momento en que renuncias a la democracia porque es mejor un dictador, porque es mejor un tirano, porque es mejor el gobierno y los militares, entonces ya no los puedes echar nunca, a menos que tengas una revolución sangrienta, que no sé, yo creo que nunca es sano para una población, para una ciudadanía, para una sociedad, tener una revolución sangrienta.